Muy buenas noches, amados hermanos. Les damos gracias por acompañarnos hoy, miércoles 17 de mayo. Queremos pedirles mil disculpas. La semana pasada tuvimos algunos inconvenientes en la transmisión y no pudimos proyectar nuestros mensajes que habitualmente los hacemos los días miércoles. Pues esperamos que en esta oportunidad, ya habiendo superado ello, pues sigamos pendientes de todo lo que el Señor nos viene hablando en este maravilloso libro de Nehemías que estamos meditando todos los miércoles. Así que vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor. Gracias porque siempre tú estás de nuestro lado, siempre, Señor, tú nos provees los recursos necesarios y las habilidades también para poder superar algunos inconvenientes que siempre se presentan. Padre Santo, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, poderoso Dios. Guíanos en todo lo que hablemos en esta noche, Señor, que siempre lo sea con el propósito, pues, de exaltar, bendecir y glorificar tu nombre. Porque eso siempre es el anhelo de nuestro corazón, Señor. Tú cambiaste nuestras vidas, Señor. Tú cambiaste nuestro lamento en baile. Justamente, Señor, no para que nosotros, pues, van a gloriarnos, sino para que podamos dar a conocer que existe un Dios de gracia, un Dios de misericordia, un Dios de bondad, un Dios que transforma la vida de las personas. Señor, oramos porque podamos siempre demostrar, dar a conocer tu presencia en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, estamos tratando todos los miércoles este libro maravilloso de Nehemías, el último mensaje o la última reflexión que hicimos, pues tratamos sobre cómo estaba enfrentando la usura Nehemías. Y manifestamos que Nehemías, cuando oyó pues el clamor del pueblo, ¿no?, referente a la aflicción que estaba pues afrontando por los principales nobles y oficiales del pueblo, pues él se enojó y los reprendió, ¿no? Entonces él los reúne y les sugiere que perdonen la deuda, que les quiten el gravamen porque ellos prestaban con garantía de sus terrenos y al mismo tiempo, pues al no poder pagar, se quedaban con los terrenos, y él les sugiere que les devuelvan su heredad. Y pues por una intervención poderosa del Señor, pues tocando los corazones de cada uno de ellos, pues ellos obedecieron, nos dice. Pues bien, vamos a continuar con esto, como también Nehemías se enfrentó el problema de la usura. Y en esta parte vamos a ver pues cómo actuó el mismo Jeremías, ¿no?, recibiendo de ejemplo para los demás. En el pasaje de hoy vamos a ver de que Nehemías, pues, desde el día que el rey mandó la reconstrucción de los muros, él fue el gobernador, ¿no? Y en el tiempo que él estuvo de gobernador, pues ni él ni de sus hermanos comieron del pan del gobernador. El pan del gobernador, como veremos, era un impuesto que él aplicaba con el propósito, pues, de cubrir las necesidades que el puesto demandaba. Nehemías no lo hizo. Él marcó la diferencia entre otros gobernadores que más bien se enseñoreaban del pueblo. Por otro lado, también en esta parte de las escrituras dicen pues que Nehemías no era de que quería ocupar un puesto jerárquico y que los demás hagan. Él era un verdadero líder, porque Nehemías trabajó en la restauración, como quien dice, codo a codo, ¿no? Él trabajó en la reconstrucción de los muros, y adicionalmente él pues alimentó a 150 judíos y oficiales, ¿no?,
que tenían que mantenerse quienes tenían reuniones frecuentes pues, para atender asuntos relacionados con el gobierno, ¿no? Y obviamente se necesitaba recursos para ello, y Nehemías pues lo atendió con sus propios recursos, sin necesidad de requerir del pan del gobernador, que como dijimos era un impuesto. Vamos a leerlo muy bien en esta porción de las Escrituras que hoy nos toca. Zacarías, el capítulo 5, los versos del 14 al 19. Y las Escrituras nos dicen: también desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos del pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así, a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte, y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban en mi mesa. Y yo les preparaba cada día un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por el pueblo. Así termina Nehemías esta parte. Amén. Entonces, vamos a entender un poquito la historia para poder sacar los principios para poderlos aplicar a nuestra vida. Vamos a entender la historia. Nehemías fue gobernador de la provincia de Judá desde el año que Artajerjes pues, autorizó la reconstrucción. A diferencia de sus predecesores, Nehemías no cobró pues, el impuesto para el sustento de sus alimentos. Ese impuesto se le conocía como el pan del gobernador. Él no cobró ese impuesto, no lo decretó, no lo creó, ¿no? Más bien, lejos de enseñorearse del pueblo, él y sus subalternos pues trabajaron hombro a hombro en la muralla. No se aprovecharon tampoco de los préstamos a los judíos pobres, ¿no? No con el propósito pues de quedarse con sus terrenos. Eso no lo hizo Nehemías. Adicionalmente, los 150 judíos y magistrados que vivían pues en Judá o en Jerusalén, y los diversos funcionarios que tenían que venir de las diferentes ciudades, ¿no? Para conversar con él, para que llegaban pues con el propósito de tratar asuntos de gobierno, pues simplemente Nehemías los atendía, ¿no? Con sus recursos, mas no él quería pues implementar el impuesto del pan del gobernador, ¿no? Porque él se daba cuenta que el pueblo no aguantaba más, estaba pasando momentos difíciles, pues esa carga impositiva tributaria que ya estaba experimentando el pueblo, que era muy agobiante, pues Nehemías dice, no voy a crear un impuesto más, ¿no?
cuando vemos que Nehemías él decide no cobrar el impuesto del gobernador, también las escrituras señalan por qué lo hizo, por qué actuó así Nehemías. Pues él temía a Dios y amaba a sus hermanos. Dos cosas que estaban en su corazón: el temor de Dios y el amor a sus hermanos. Y realmente con esa actitud, Nehemías como que estaba encarnando, estaba viviendo, ¿no?, esos dos grandes mandamientos a los que Jesús se refería en Mateo 22, del 26 al 32. Y vamos a leerlo. Y dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Con la actitud que Nehemías hizo y que se resalta en esta porción de las Escrituras, pues él estaba viviendo, estaba encarnando estos dos mandamientos, los cuales también deberían servir a nosotros de reflexión sobre cómo pues debemos vivir. Vamos a ver algunas aplicaciones prácticas. En este pasaje de 6 versículos, en la cual pues vemos las actitudes de Nehemías, lo primero que podemos ver es que hay una distancia entre Nehemías y el egoísmo. Hay una distancia pues en la función de gobernador, o sea, entre Nehemías y la función del gobernador, que esta función pues estaba acompañada de privilegios y beneficios, que no quería hacer uso de ellos Nehemías. ¿Qué pasó con Nehemías? Nehemías, en primer lugar, renunció a la concesión de alimento del gobernador, ¿no?, que ese era un impuesto, como dijimos, que le aplicaba a la gente, pero por la situación en la que estaban pasando, Nehemías renunció, en contraste con sus predecesores, que sí lo hicieron y más bien oprimieron más al pueblo. También resalta las Escrituras que él no adquirió tierra alguna, ¿no? Él no se aprovechó de la situación de poder prestar a algunos para que puedan labrar sus tierras, ¿no? Pero tanta era la presión, la situación que vivían, que muchos no podían pagar y ellos se quedaban con las propiedades. Y Nehemías dice: yo no hice eso, no hice eso. Quizás esa actitud era muy insólita pues en los funcionarios de esa época. Nehemías no se aprovechó de eso. Por otro lado, también Nehemías vemos que era un hombre generoso y un hombre hospitalario. Si leemos cuidadosamente los versículos 17 y 18, pues nos dan una idea de las demandas diarias, ¿no?, que requería el puesto de gobernador. Había que sustentar a 150 líderes y él lo hacía pues con sus recursos, demostrando su hospitalidad. Había que también atender a muchos que llegaban a la ciudad para poder tratar asuntos de gobierno. Eran propias de las responsabilidades del puesto que él ejecutaba, pero él accedió a atenderlos, demostrando pues no solo hospitalidad, sino también generosidad. Ahora, las Escrituras también resaltan cuáles fueron los motivos para proceder así de Nehemías. Y Nehemías actuó así por dos motivos. Uno, el temor de Dios. Las Escrituras resaltan que él temía a Dios. Y eso significa pues que simplemente él actuó movido por la conciencia de lo que era apropiado hacer para alguien que adoraba a Dios. Y por otro lado, vemos
la compasión. Él se identificaba pues con el sufrimiento de la gente. Entonces creo que es importante que podamos meditar sobre estos dos motivos, el temor de Dios y la compasión. El temor de Dios, veamos. Nehemías, antes de considerar lo más beneficioso para él, pues plantea él en primer lugar lo que más le complace a Dios. Ese era el pensamiento de Nehemías. El respeto a Dios, pues no solamente era una cuestión de un acto público, sino que ese respeto a Dios, ese amor a Dios, esa reverencia a Dios, lo demostraba en su vida práctica, en su vida diaria. Para él significaba pues honrar el nombre de Dios, dos cosas: obedecer la palabra de Dios y amar a su pueblo. Esa era la razón por la cual pues él rehusó crear un impuesto que le permitiría sustentar sus gastos. Esa era la razón por la cual él no se apoderaba de las tierras o del dinero de la gente que estaba a su servicio o de la gente a quien gobernaba. Esa era la razón por la cual él tampoco no bebía vino, ni tampoco abusaba de su situación jerárquica o de su situación de superioridad. El temor de Dios que tenía Nehemías se incrementaba porque él miraba a las personas que eran hechas a imagen y semejanza de Dios. O sea, lo que él hacía a esas personas era como si lo hiciera a Dios mismo. Ese era el principio espiritual que regía su vida. Y esto es lo que tenemos que aprender, mi querido hermano. Él adoraba a Dios como mucha gente tal vez lo hacen. Mucha gente se deleita en reverenciar el nombre de Dios, pero la diferencia está en que Nehemías, pues ese temor reverente que tenía a Dios, pues lo determinaba también, o se expresaba, o lo podían ver a través de su conducta. No era un asunto de labios, era un asunto de que él encarnaba el temor de Dios. Ese temor, pues, se lo podíamos ver en su conducta. Y por otro lado, Nehemías tenía pues una gran confianza espiritual, ¿no? El hecho de no cobrar el impuesto y el pues atender a 150 personas diariamente, la mantención diaria para él, es porque simplemente tenían una confianza plena en Dios. Ahora bien, ¿qué aplicación práctica podemos ver o cómo podemos entender mejor lo que Nehemías hacía? A nosotros, los creyentes, siempre nos resulta difícil pues lograr un equilibrio adecuado entre lo que es la confianza y la dependencia, un equilibrio entre lo que es la reverencia y la certeza, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre surge el riesgo de dar por sentado las cosas que Dios va a hacer. Bueno, esto lo va a hacer Dios, entonces no encontramos un equilibrio. Pensamos que Dios tiene que hacer todo y no la parte que nos corresponde a nosotros. Miren, nosotros como cristianos sabemos que Dios nos ha proveído de todos los recursos espirituales necesarios para esta vida, ¿cierto? Todos sabemos eso. Pero para que puedan fluir esos recursos, tenemos que demostrar confianza
y sujeción a la palabra. Y eso es lo que hizo Nehemías. Él tenía confianza en Dios, ¿no? Y él se sujetaba a su palabra porque él hacía lo que el Señor ordenaba y lo que la ley establecía. Y entonces los recursos comenzaban a fluir. Pudo atender normalmente a muchas personas porque los recursos fluían. Así también, mi querido hermano, los recursos que el Señor nos ha dado podrán fluir en la medida en que nosotros tengamos confianza en Dios y también nos sujetemos a su palabra. Hablemos un poquito sobre la compasión a los demás. Nehemías, en vez de exigir rentas a las gentes pues, de la localidad para poder sufragar su propia hospitalidad, él había alimentado pues, con sus propios recursos, con su propio salario, pues él proveía a todas las personas que estaban involucradas pues, en las reuniones que tenían que tener para la buena marcha del puesto que estaba ocupando, para financiar los gastos de atención de estos líderes y de estos funcionarios visitantes, pues al gobernador como que se le daba la potestad de poder crear un impuesto, que le denominaban el impuesto del gobernador. Él imponía ese impuesto pues para cubrir los diferentes gastos propios de la función. Y este impuesto era diferente, o sea, era uno más, era crear un impuesto más, porque los impuestos imperiales ya estaban grabados, ¿no? O sea, ya estaban establecidos. Entonces Nehemías no quiso implementar este impuesto, no quiso grabar más la situación de la gente que estaba pasando momentos muy difíciles, en donde incluso pues ellos estaban trabajando y esforzándose mucho más allá de sus fuerzas, y también pues él sabía de sus necesidades apremiantes. Con esa actitud pues Nehemías esperaba pues sentar precedente, un precedente de generosidad, un precedente de una forma desinteresada de poder servir a los demás, y que él pensaba que podía repercutir en aquellas personas influyentes, ¿no?, en la ciudad, que para que pueda ser imitado por ellos, ¿no? Que su actitud sea imitado por ellos, con el propósito pues de lograr una mayor armonía en la ciudad. ¿Qué podemos aprender aquí? Pues igual pues que como Nehemías actuó, nosotros como cristianos siempre debemos de estar atentos a las diversas necesidades del prójimo. Debemos pues identificar sus necesidades y tomar ayuda, tomar decisiones o tomar acciones para su ayuda. Eso es importante. A veces identificamos las cosas, pero no hacemos nuestra parte. Cuando nosotros pues nos identificamos con las personas y queremos servirlas y pues y hacemos y tomamos acciones para hacerlo, estamos demostrando pues el amor de Dios y al mismo tiempo el amor al prójimo. Estamos encarnando los dos grandes mandamientos que Jesús nos dijo: amar a Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y amar al prójimo como a ti mismo. Hay tres actitudes que también tenemos que mencionar que el hombre experimenta frente al dinero. Hay hombres que necesitan dinero, hay hombres que idolatran el dinero y hay otros que comparten. Y vamos a hablar un poquito de ellos mirando sobre la situación o tomando como base lo que hemos estado leyendo en esta porción de las Escrituras. En el tiempo de Nehemías, por ejemplo,
cuidado por las tierras agrícolas, como que lo habían dejado a un lado, porque la prioridad de ellos era pues edificar el muro. Y esto pues agravó la situación en la que se encontraba el pueblo, ¿no? Habían necesidades ya económicas, había hambruno, había deudas que habían adquirido porque era mucha la carga tributaria, ¿no? Había muchos impuestos, había una pobreza generalizada, deudas acumuladas, y por otro lado aumentó la esclavitud, puesto que al no poder pagar, pues la gente los vendían como esclavos a sus familiares con el propósito de pagar las deudas. Entonces, todo eso repercutía pues en un estado de angustia e inseguridad en gran número de familias, ¿no? Y ellos acusaban pues gran necesidad económica. El pueblo en sí pues acusaba necesidad económica. Necesitaban recursos económicos. Y Nehemías no fue indiferente a ello. No, mi querido hermano. Él tomó acción para atender esas necesidades. Miren, una aplicación práctica y algo que nos invita a reflexionar cómo deberíamos actuar. Y es que hoy, por ejemplo, podemos ver que millones de personas viven pues en la más absoluta pobreza, careciendo pues de provisión mínima de agua, de alimentos, de cobijo e incluso de seguridad física. Y como cristianos no debemos ser indiferentes a esa realidad. Tal vez haciendo 3 cosas podríamos contribuir a disminuir o contribuir en algo, en esa gran necesidad que está pasando. Uno, al momento de poder ofrendar un pequeño sacrificio que podamos hacer en nuestras aportaciones, ¿no? Que van destinadas para ayuda social, podríamos hacerlo. Por otro lado, también es importante que no podamos ser indiferentes, que debemos preocuparnos sobre la situación de ellos, cuál fue, cómo están, ¿no? Porque Nehemías sabía cuál era la situación, estaban abrumados, había impuestos, había hambruna, etcétera, etcétera. Así también nosotros tenemos que preocuparnos por qué la gente está así. Y pues no solamente se trata pues de que aportes, no solamente se trata de que tengas conocimiento o que indagues cuál es la situación que pase, sino que también pues tenemos que orar por ellos, orar, no por una intervención divina. Haciendo estas 3 cosas podemos contribuir en algo a aminorar la situación que muchos pasan. Es pues momento de tomar acción, mi querido hermano. No solamente se trata pues de, dar y sin preocuparte. Necesitas identificar el problema, necesitas conocer un poco más, porque si tú conoces, obviamente pues también va la situación misma que están pasando, cómo están pasando, va a tocar lo más profundo de tu ser y te llevará a una oración y a una decisión de poder aportar, ayudar a los demás. Hay personas que lo necesitan, mi querido hermano, pero también hay personas que idolatran el dinero. Hay quienes hacen un dios del dinero. Hay personas que dedican su vida entera para la adquisición de dinero y se sienten insatisfechos, ¿no? Tienen una ansia desmedida por el dinero. Hay 2 cosas que debemos tener presente con respecto al dinero. El dinero, mi querido hermano, no te da satisfacción absoluta. Y por otro lado, el dinero no dura eternamente. Nosotros como cristianos necesitamos dinero como cualquier otro, ¿verdad? Como cualquier otra persona.
Pero nosotros como cristianos debemos negarnos a idolatrarlo. El dinero es algo para usar, no es un fetiche para adorar. Por otro lado, también existen las personas que comparten el dinero. Y Nehemías es un buen ejemplo del creyente que hace buen uso del dinero, porque él lo utilizó para ayudar a los demás. Sabiendo que, por ejemplo, muchos de los oficiales eran culpables de esa explotación inadmisible de los necesitados, afanándose y codiciando por atesorar mayor cantidad de riqueza posible, Nehemías no lo hizo. Muy por el contrario, asume pues, de su propio bolsillo los gastos de mantención, ¿no?, que el puesto requería, negándose a gravar impuestos a la gente. Nehemías, y termino con esto, mi querido hermano, Nehemías no era un hombre perfecto, pero en su reverencia y temor de Dios, su obediencia a las Escrituras y el amor hacia las personas, pues nos muestra un ejemplo de generosidad práctica y de compasión hacia el pobre. Y eso es lo que debemos imitar. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Señor, cuánta profundidad y cuánta lección podemos aprender de ella. Señor, hoy vemos que primero, antes que pensar en nosotros mismos, antes de ser egoístas, debemos pensar en los demás. Hay muchas oportunidades que tú nos das para poder renunciar a los privilegios, no a los beneficios que uno puede adquirir por los cargos que ocupa, con el ánimo de poder servir a los demás. Señor, que siempre en todo momento esté el temor tuyo en nuestras vidas y que ese temor lo evidenciemos, en nuestra conducta, Señor. Oramos por eso y oramos también porque siempre en todo momento podamos identificarnos con el sufrimiento o con la situación que vienen pasando las personas. De esa manera, Señor, encarnaremos esos dos mandamientos que Jesús mismo nos indicó: amar a Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Te damos gracias, Señor, y que tu Santo Espíritu nos invite siempre a ver a nuestro prójimo, porque esta imagen es creado a imagen y semejanza tuya, lo cual quiere decir, Señor, que lo que hagamos a Él, lo hacemos a ti. Ayúdanos, Señor, a ver con tus ojos, a pensar, Señor, con tu mente. Ayúdanos, Padre Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y mis queridos hermanos, que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana.